Jóvenes, vamos a continuar con este material de apoyo que les ofrecemos para la asignatura de endocrinología y en esta ocasión nos toca revisar un tema muy importante, como lo verán durante este tiempo, que es el de la expresión clínica y los índices bioquímicos que hoy utilizamos para diagnosticar la presencia de resistencia a la insulina. Como voy a tratar de llegar finalmente a una conclusión al terminar esta presentación, la resistencia a la insulina es indudablemente el real enemigo que debemos manejar en un grupo de enfermedades que integran el síndrome metabólico. Primeramente, quisiera dedicar unos minutos a marcar claramente por qué estas enfermedades o cuáles de estas enfermedades son las enfermedades más importantes en el mundo. Y bueno, es importante señalar que estadísticas todavía muy recientes, de hace algunos cuantos años, ubican a la diabetes dentro de las primeras 10 causas de muerte en el mundo. Aquí lo podemos ver en octavo lugar a la diabetes como causa de mortalidad global y todavía podremos entender que la diabetes es una enfermedad que está coincidiendo junto con la enfermedad cardíaca isquémica y el accidente vascular cerebral, de tal forma que si sumáramos los tres, la enfermedad cardíaca isquémica, el accidente vascular cerebral y la diabetes, realmente esta enfermedad tendría un lugar mucho más alto como causa de mortalidad global. Si ahora revisamos ya no en todo el planeta, sino en los países de primer mundo, cuáles son las enfermedades más importantes, pues nos vamos a dar cuenta que nuevamente la diabetes junto con la enfermedad cardiovascular isquémica y el accidente vascular cerebral se ubican dentro de estas primeras enfermedades y realmente son las responsables de una gran cantidad de muertes en el mundo. Ahora, si creemos nosotros que esta enfermedad es una enfermedad que afecta fundamentalmente al primer mundo, nos daremos cuenta que cuando revisamos cuáles son las enfermedades más importantes en países en desarrollo, nuevamente la diabetes aparece en alrededor del octavo lugar, junto con la enfermedad vascular cardíaca y la enfermedad cerebrovascular. ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Cuáles son las enfermedades más importantes? Dentro de los primeros 50 años de vida, las principales causas de muerte van relacionadas a accidentes y violencia, mientras que después de los 50 años de edad, veríamos nosotros como la diabetes y la enfermedad vascular coronaria constituyen nuevamente las causas más comunes de muerte en grupos de 5 años de edad hasta los 80 años de edad. Pero veamos nuestro país. ¿Cuáles son las enfermedades más importantes en nuestro país? Nuevamente, llegamos a lo mismo. La diabetes es la causa número 1 de muerte y las enfermedades vasculares cardíacas constituyen la segunda causa de muerte. Nuevamente vemos cómo lo que está ocurriendo en el planeta es lo que ocurre en el primer mundo, es lo que ocurre en el tercer mundo, es lo que ocurre en Latinoamérica, es lo que ocurre también en nuestro país. ¿Y qué pasa si nos venimos a nuestro estado? ¿Qué pasa en Nuevo León? La diabetes es la tercera causa de muerte. Y nuevamente, la primera causa es la cardiopatía isquémica, en la cual la diabetes tiene una alta asociación o está implicado en su fisiopatología. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? ¿Qué se planea que va a ocurrir en el mundo? Bueno, vemos cómo en todas las regiones del mundo la diabetes está incrementando. Se espera un incremento de alrededor de un 35%, en Norteamérica de alrededor de un 62%, en América del Sur. Y bueno, vemos otras regiones como podrían ser en un momento la región de la India, en donde se espera un incremento de un 84%, o en la parte central y sur de África, en donde se espera
un incremento de un 156%. Todo esto como consecuencia de situaciones relacionadas con el ambiente, el entorno, la genética y los cambios de alimentación, de actividad física. ¿Por qué decimos que estas enfermedades entonces son importantes? Bueno, estas enfermedades son importantes por muy diversas razones. Ya dijimos que definitivamente tienen un gran impacto en mortalidad, pero también tienen un gran impacto en morbilidad a través de sus complicaciones crónicas y agudas de estas enfermedades. También son importantes por el costo que implica para los sistemas de salud en cualquier país en el mundo, también por ausentismo laboral, por incapacidad laboral o por discapacidad funcional no laboral. Pero también son importantes estas enfermedades porque están incrementando su prevalencia, está incrementando cada vez más el número de casos que tenemos en el mundo y no eran un problema estas enfermedades hace 30, 40 años. Hemos visto un incremento muy sustancial en la incidencia de estos padecimientos a factores que ya comentaba anteriormente y que tienen que ver con nuestro entorno. Estas enfermedades también son importantes porque afectan con gran intensidad a toda la población, a hombres, a mujeres, a adultos, a niños, adolescentes, a todos los grupos de población y todas las regiones del mundo. ¿Cuál sería la consecuencia si no actuamos sobre estas enfermedades, sobre estos padecimientos? Bueno, lo primero a entender es de que tendríamos una sociedad joven y adulta enferma de padecimientos como diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedad cardiovascular. Tendríamos una sociedad adulta que sería menos productiva físicamente y también intelectualmente. Tendríamos una sociedad enferma que requiere un mucho mayor presupuesto para la atención tanto de sus padecimientos como de sus complicaciones. Y finalmente un aspecto que no podemos tampoco encubrir y que es el impacto sociológico que tiene sobre la población de que el papá o la mamá estén enfermos de estos padecimientos. ¿Qué estamos haciendo para enfrentar este gran problema? La verdad es de que estamos haciendo lo mismo que hace 20, 30 o probablemente 40 años. Hemos centrado el enfoque del tratamiento en el caso de la diabetes, la dislipidemia, la obesidad, la hipertensión, hasta el momento que la enfermedad está presente. Cuando la glucosa se eleva, cuando se eleva el colesterol, los triglicéridos, cuando ya tenemos la obesidad como un problema frente a nosotros, etc. Definitivamente que mientras esto sea la forma de abordar la enfermedad, estamos trabajando muy, pero muy tarde en la atención de estos pacientes. Vamos a tratar de hacer una analogía. Es como si dijéramos que en un caso de una tuberculosis pulmonar, nosotros empezáramos a trabajar hasta que el paciente tenga hemoptisis o hasta que el paciente en un momento dado tenga un daño pulmonar muy importante, habiendo negligido que meses o semanas atrás ya el paciente tenía algunos otros síntomas de ataque al estado general, fiebre, tos, pérdida de apetito, etc. Es lo mismo aquí. Estamos trabajando en la diabetes hasta el momento que ya la glucosa se eleva. No estamos trabajando en el momento en que se empieza a gestar la enfermedad. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué tenemos perdida la guerra? Porque sabemos perfectamente que de la población con diabetes, menos del 10% de ellos, un 7%, están controlados de la presión arterial, el colesterol y de la glucosa. El otro 90% están francamente descontrolados. Llevar a un control a esta población en este momento de la vida no ha sido una situación fácil en ninguna región del mundo. ¿Qué hemos conseguido en los últimos 15 años en programas de salud? Por otro lado, orientados a reducir el problema de la obesidad. No hemos conseguido gran cosa. Los pacientes reducen algo de peso, sin embargo, vuelven a ganar peso la mayoría de las veces. En el mejor de los casos, hemos conseguido controlar el crecimiento o el aumento de la obesidad en algunas regiones del planeta. Sin embargo, no hemos conseguido
realmente cambios sustanciales en la prevalencia de estos padecimientos en ninguna región del planeta. Pero sabemos que en nuestro país, en México, en Monterrey, en Nuevo León, sabemos perfectamente que estos padecimientos son padecimientos muy importantes y que impactan fuertemente nuestros indicadores de salud. Vamos a hablar de algunos números sin tratar de preocuparse por memorizar estos números. Fíjense, hoy en el planeta tenemos 415 millones de personas con diabetes y esperamos que tan solo dentro de 10 años más ya esta cantidad se vaya a 640 millones de personas con diabetes. Tan solo en Latinoamérica 44 millones de personas tienen diabetes y esperamos que para dentro de 20 años ya esta cifra haya incrementado con 20 millones más a 60 millones de personas con diabetes en la región de Latinoamérica. Imaginemos nada más lo que significan estas cifras que les voy a decir. Cada 2 horas, 5 personas en el mundo mueren como consecuencia de las complicaciones de la diabetes. Cada hora se diagnostican 38 casos nuevos de diabetes. La mitad de las personas con diabetes desarrollan ceguera funcional. 1 de cada 6 personas con diabetes requiere manejo dialítico o desarrolla finalmente insuficiencia renal. Son problemas realmente que impactan muy fuertemente en nuestra sociedad desde el punto de vista de morbilidad y también de mortalidad. En México, la diabetes ocupa al compararnos con el resto del mundo, ocupamos el 6º lugar en diabetes. Tenemos 12 millones de mexicanos con este padecimiento y esperamos que en 20 años más esta cifra prácticamente se vaya al doble, a 20 o 21 millones de personas con este padecimiento. Tenemos cerca de medio millón de personas que se agregan a la lista de personas con diabetes cada año y 70,000 personas. Ya desde hace muchos años sabemos, es una estadística ya no muy nueva, pero al menos 70,000 a 100,000 personas con diabetes fallecen anualmente. Más o menos la mitad de ellos son en género masculino y en género femenino. Y bueno, imaginémonos, en la etapa más productiva intelectual y físicamente, tenemos que casi 80% de la población tiene este padecimiento. Hay que reconocer también un dato que es preocupante y es que la mitad de las personas con diabetes ni siquiera saben que tienen diabetes. Y eso fueron estadísticas incluso encontrados aquí en nuestro estado. Solo 50% de la población con diabetes sabe tener este padecimiento. 1 de cada 3 personas regiomontanas mayores de 30 años tiene este padecimiento. 1 de cada 3. Estamos hablando de un 33-34% de la población mayor de 30 años tiene este padecimiento. Y bueno, prácticamente 77 de cada 10 personas con adultos en nuestro estado tienen sobrepeso u obesidad. ¿Cuál es el problema? Que hasta el día de hoy hemos esperado a que el problema ocurra para empezarlo a manejar. A que la persona desarrolle obesidad para ayudarle a bajar de peso, a que desarrolle hiperglucemia para controlarlo. Eso en clínica lo llamamos inercia clínica, que es seguir haciendo lo mismo sin cuestionarnos lo que estamos haciendo cotidianamente. Mientras estemos trabajando en enfrentar estos padecimientos hasta que clínicamente es florida su manifestación, créanme que verdaderamente tenemos perdido la guerra. Estados Unidos gasta más de $1 trillón anualmente en atender la diabetes y esto se reduce en menos de un 0.5% de reducción en mortalidad en los norteamericanos. Esto que les presento en esta diapositiva es sumamente importante. En la parte superior pueden ver ustedes la glucosa y al día de hoy lo primero que nosotros utilizamos para diagnosticar la diabetes es la elevación de la glucosa. Y vemos claramente cómo la primera normalidad de laboratorio o en la glucosa es la elevación de la glucosa postprandial. Y algunos años después tenemos la elevación de la glucosa en ayuno o glucosa basal.
Sabemos los criterios, o si no los van a ver durante el curso, cuando lleguemos a ver lo de clasificación y diagnóstico de diabetes tipo 2. Pero lo más importante es de que, y lo pueden ver en la parte de abajo de la diapositiva, que desde muchos años atrás del desarrollo de elevación de la glucosa en ayuno y postprandial, ya estaba presente una anormalidad fisiopatológica muy importante que se llama resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina es la anormalidad fisiopatológica más temprana al día de hoy, la más temprana y la más importante en sujetos con diabetes tipo 2. ¿Qué significa resistencia a la insulina? Significa que el efecto fisiológico normal de la insulina no ocurre y que por consecuencia nuestro organismo, nuestras células beta del páncreas, tienen que aumentar su producción de insulina para conseguir el efecto que normalmente o fisiológicamente ocurre. Esa hiperinsulinemia compensatoria retrasa la elevación de la glucosa en ayuno y glucosa postprandial y está presente en nuestro organismo 5, 10, 15 o 20 años y algunos estudios que les voy a mostrar el día de hoy y que fueron realizados en nuestro servicio de endocrinología del Hospital Universitario demuestran claramente cómo la resistencia a la insulina está ya presente en fases tan tempranas como el primero y segundo año de vida. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo esta resistencia a la insulina nosotros la podemos evaluar de dos formas. Uno es a través de pruebas de laboratorio, de lo que se llamaría índices bioquímicos de resistencia a la insulina, y otro es a través de hallazgos al examen físico o a través de ciertas pruebas de laboratorio. Dentro de los índices bioquímicos de resistencia a la insulina, aquí les presento 7 de ellos, sin embargo, sabemos perfectamente que hay más de 20 de ellos, todos tratando de encontrar ser muy sensibles, muy específicos, muy útiles para el médico para diagnosticar la resistencia a la insulina o para excluir la presencia de resistencia a la insulina. Hoy por hoy, el estándar de oro, la mejor prueba que hay para diagnosticar o excluir resistencia a la insulina es un método conocido como el CLAMP o pinza euglucémica hiperinsulinémica. Es una prueba muy sofisticada, muy costosa. En nuestro país se ha hecho aquí en nuestro hospital universitario como una prueba para ciertos estudios de investigación y se realiza en otro sitio en la Ciudad de México. Nada más a nivel de investigación, no tiene ninguna utilidad clínica práctica por su costo y su complejidad, pero es el estándar de oro la mejor prueba diagnóstica para resistencia a la insulina. ¿En qué consiste esta prueba? Consiste en ver qué cantidad de insulina necesito yo para mantener la glucosa en la sangre en un cierto rango cuando está pasando una infusión de glucosa. Y dependiendo el grado de sensibilidad o de resistencia a la insulina de nuestro cuerpo, veremos nosotros cómo necesitamos más insulina para poder mantener la glucosa en cierto rango o menos insulina para mantenerla en cierto rango si es que somos muy sensibles a la insulina. Esa es la mejor prueba. Sin embargo, lamentablemente no puede ser utilizada en la práctica clínica y permanece algo limitado exclusivamente a investigación. Tenemos muchas otras pruebas de las cuales la más utilizada es el índice de HOMA o HOMA y que esta es una prueba en donde a través de la glucosa y la insulina en una fórmula que ahorita les voy a mostrar podemos nosotros indicar si el paciente tiene resistencia a la insulina. Es una prueba bastante sensible pero poco específica como ahorita se los voy a comentar. Está también el índice de Quickie, la prueba de Matsuda, el índice HOMA beta. Aquí hemos trabajado mucho con el índice de triglicéridos y glucosa y la relación glucosa-insulina. Aquí tenemos nosotros lo que es el índice de HOMA, es su fórmula para calcularlo es los niveles de insulina por los valores de glucosa en miligramos sobre 405. Ven claramente ustedes cómo tiene una buena sensibilidad, pero tiene una muy pobre especificidad. Hoy por hoy, indebidamente, se utiliza muchísimo en la ciudad para tratar de
diagnosticar resistencia a la insulina. No es una prueba definitivamente en investigación que haya mostrado ser de utilidad. Tenemos la prueba de Matsuda, no voy a entrar en detalles, pero aquí está nuevamente su fórmula y su precisión diagnóstica, el índice TIG o triglicéridos glucosa y muchas pruebas más. La verdad es que hoy no tenemos una prueba de laboratorio o un índice bioquímico lo suficientemente útil para el médico para detectar oportunamente la presencia de resistencia a la insulina. Y es por eso que hace algunos cuantos años, profesores de nuestro servicio de endocrinología escribimos un documento, un documento de posición o un punto de vista sobre cómo realmente estamos perdiendo muchos años para intervenir en pacientes que tienen resistencia a la insulina y nos estamos esperando a que prácticamente explote el problema con la elevación de la glucosa para empezar su tratamiento. Y a este artículo le llamamos nosotros expresiones clínicas tempranas de resistencia a la insulina, el real enemigo a tratar o a mirar o a buscar. Empezamos este artículo señalando una condición que es muy probable que inclusive esté pasando en algunos de ustedes jóvenes y que plasmamos en una viñeta clínica sencilla de una joven de alrededor de 20 años de edad que tiene historia en su familia de personas con diabetes tipo 2 y de hipertensión, su mamá con diabetes, un par de familiares con hipertensión arterial y que hacía unos 2 o 3 años le habían dicho tener ovario poliquístico al ir a consultar por algunas irregularidades menstruales y que ella va al doctor porque se queja de que en los últimos 2 años ha aumentado 10 kilogramos de peso a pesar de inclusive estar cuidando su alimentación. Este es un escenario de lo más común que puedo yo ver en mi práctica clínica todos los días y que lo vemos desde un médico de primer contacto hasta un médico internista, un endocrinólogo y en muchos otros escenarios de un ginecólogo viendo a alguna joven con irregularidades menstruales. Además de tener irregularidades menstruales, esta joven menciona que ha tenido un oscurecimiento de la piel en sus axilas y en los nudillos en sus articulaciones interfalángicas en sus manos. Al hacerle pruebas de laboratorio, su médico encuentra que su glucosa está en 82 y la hemoglobina glucosilada, que ustedes van a irse familiarizando cada vez más con ella en este curso, está en un 5%. La primera pregunta que le hacemos al mundo en este artículo es si esta joven de alrededor de 20 años de edad, ganando 10 kilos de peso, con historia familiar de diabetes, con ovario poliquístico y con acantosis nigricans que tiene 82 de glucosa y una hemoglobina glucosilada de 5, la primera pregunta es, ¿tiene diabetes? La respuesta es no. La siguiente pregunta, y que es la que nos abre el camino de oportunidad, es, ¿esta mujer que no tiene diabetes tiene hiperinsulinemia y resistencia a la insulina? Y obviamente la respuesta es sí, puesto que el ovario poliquístico y la acantosis nigricans, su ganancia progresiva de peso, estos 3 hallazgos son indicadores claros de que se está expresando una hiperinsulinemia compensatoria como consecuencia de tener resistencia a la insulina. Proponemos al mundo dejar de estar utilizando un tratamiento de estos padecimientos basado en la elevación de la glucosa y centrarnos en la resistencia a la insulina y proponemos que el término diabetes mellitus nos está dificultando y retrasando nuestra intervención y que deberíamos mejor utilizar o crear un nuevo nombre a una enfermedad que se llamara expresión clínica de la resistencia a la insulina o síndrome de resistencia a la insulina en expresión clínica y empezar su manejo. ¿Cuáles son? Ahora sí vamos a ver, ya vimos los marcadores bioquímicos, ahora vamos a revisar los marcadores clínicos de resistencia a la insulina. Desde hace alrededor de 30 años, los primeros estudios de la doctora Lobo, y quiero decirles que también el Hospital Universitario aquí en endocrinología, allá a inicios de los 90 fuimos los segundos en marcar como el ovario poliquístico
no era una entidad ginecológica, sino una entidad metabólica que lo que estaba expresando era la presencia de resistencia a la insulina con hiperinsulinemia compensatoria. El ovario poliquístico hoy, en su gran mayoría de los casos, es un resultado de resistencia a la insulina e hiperinsulinemia compensatoria, en donde el exceso de insulina estimula al ovario a aumentar su producción de andrógenos y eso genera a su vez la presencia de quistes en el ovario, irregularidades menstruales, acné, exceso de vello facial o hirsutismo, etc. Obesidad, como lo vamos a ver, también es un dato de expresión anabólica de la resistencia a la insulina y su hiperinsulinemia compensatoria. Estudios que realizamos hace cerca de 10 años marcaron cómo el tener calvicie en una edad temprana definitivamente también es un marcador de resistencia a la insulina. Acantosis nigricans, el oscurecimiento de la piel en el cuello, la axila, en el codo, en los nudillos, en las manos, etc., indudablemente también es un marcador clínico en la inmensa mayoría de los casos de resistencia a la insulina e hiperinsulinemia compensatoria. Y recientemente, el hígado graso o la esteatohepatitis alcohólica involucra en su fisiopatología en un buen número de sus casos la presencia de resistencia a la insulina. Es un área nueva que merece el gran estudio, en donde hemos empezado a trabajar y en donde nosotros identificamos cómo la resistencia a la insulina seguramente va a guardar un papel importante en el desarrollo de este hígado graso, obesidad y todo este contexto de expresiones clínicas de resistencia a la insulina. ¿Cuál es el problema de estos marcadores de resistencia a la insulina? El ovario poliquístico se empieza a claramente expresar cercano a los 20 años de edad. La obesidad también. La calvicie entre los 20 y los 30. El NASH alrededor de los 20. Pero la acantosis nigricans pudiera estar ocurriendo desde etapas más tempranas en la vida. Y es por eso que hace algunos cuantos años empezamos a trabajar sobre la acantosis nigricans junto con el servicio de dermatología, con la doctora Minerva Gómez, para identificar si este signo clínico nos podría ser útil para seleccionar poblaciones de alto riesgo de desarrollar obesidad, diabetes, dislipidemia, hipertensión, etc. Ya les he comentado hasta ahorita que la presencia de ovarios poliquísticos en un ultrasonido definitivamente indiscutiblemente es un marcador de resistencia a la insulina. Sabemos que la presencia de obesidad, particularmente lo que se conoce como obesidad androide o en manzana, o una obesidad que está localizada sobre la región del tórax y el abdomen, es un tipo o un patrón o una antropometría de obesidad relacionada indiscutiblemente a resistencia a la insulina, a diferencia de la obesidad ginecoide o obesidad en pera, obesidad que se marca fundamentalmente con un depósito de grasa sobre la región de los glúteos y los muslos, en donde es un patrón de obesidad más relacionado con problemas mecánicos a estar relacionada con problemas metabólicos. Entonces, obesidad con una cintura mayor de 90 centímetros, indiscutiblemente en el varón, 80 centímetros en la mujer, es indiscutiblemente un parámetro que ya nos sugiere una antropometría o un patrón de distribución de grasa androide con un alto riesgo de resistencia a la insulina. Aquí pueden ver este estudio que publicamos en el año 2009 y en donde pudimos demostrar un grupo de profesores del servicio de endocrinología y de dermatología cómo la calvicie o la alopecia androgenética es un marcador clínico de resistencia a la insulina en jóvenes masculinos, obviamente. Y aquí podemos ver un ejemplo en donde este es un grado 3, 4 de alopecia androgenética. Aquí hay toda una clasificación de lo que es la calvicie o la alopecia androgenética, y en donde claramente hace una década señalamos cómo la identificación de alopecia androgenética en un varón joven de menos de 30 años debe despertarnos la posibilidad clínica de estar ante un caso de resistencia a la insulina y por consecuencia a la expresión clínica o al riesgo de padecer
hipertensión, diabetes y dislipidemia décadas después en la vida. Esto ya lo señalamos nuestro grupo de profesores hace una década aproximadamente. Les decía que acantosis nigricans para nosotros ha resultado una pasión estarla investigando en los últimos años. Y en nuestro primer estudio fue un estudio que fue motivo de la tesis doctoral de la doctora Minerva Gómez, y en donde lo que nosotros tratamos de estudiar primero era cuál era la prevalencia de acantosis nigricans, de acantosis nigricans en una población joven latinoamericana. ¿Dónde estaban ubicados, cuáles eran los sitios en donde más ocurría esta acantosis nigricans? Este estudio se realizó en cerca de 800 alumnos de primero y segundo año aquí de la Facultad de Medicina, y encontramos nosotros claramente que, fíjense bien jóvenes, 50% de los alumnos estudiados, de los 800 alumnos estudiados, tenían acantosis nigricans, y el sitio de mayor prevalencia era un sitio muy sencillo de examinar, un sitio que no necesito nada más que verte la mano para realmente saber si está presente, y en los nudillos era el sitio de mayor prevalencia o en que más frecuentemente ocurría la acantosis nigricans. Posteriormente hicimos un estudio para medir ahora si efectivamente estos jóvenes que tenían acantosis nigricans en los nudillos tenían cifras elevadas de insulina, y pudimos demostrar claramente cómo estos pacientes que tienen acantosis nigricans en los nudillos, jóvenes de alrededor de 18 o 20 años de edad, tienen definitivamente resistencia a la insulina. Así es que ahora sí podíamos decir con toda certeza que el identificar acantosis en los nudillos es igual a estar ante una persona que tiene resistencia a la insulina con hiperinsulinemia compensatoria. Luego dijimos, bueno, ¿qué pasa si nos vamos a etapas más tardías en la vida? ¿Qué pasa si nos vamos a los 30, 40, 50? Y estudiamos una población de sujetos normales de 30 años de edad o más. Estudiamos una población de personas con prediabetes, con diabetes y con 10 años de haber padecido diabetes. Y encontramos cómo en la medida que van pasando los años y que va apareciendo la diabetes o que incluso ya estamos manejando la diabetes, la hiperinsulinemia compensatoria, la capacidad de la reserva pancreática funcional para aumentar la producción de insulina se va deteriorando, y confirmamos lo que ya se sabe, que es al momento del diagnóstico de la diabetes. Fíjense bien, jóvenes, lo que voy a decir es un dato bien importante. Al momento del diagnóstico de la diabetes ya se ha perdido 50% de la capacidad pancreática para producir insulina, o se está deteriorando la reserva pancreática funcional. Este fue un estudio realizado por el doctor Neri Álvarez, y bueno, ahora lo que nos preguntamos fue, bueno, ya sabemos qué pasa a los 20, ya sabemos qué pasa a los 30, 40, 50. ¿Qué pasa en épocas muy tempranas en la vida? Y bueno, aquí el doctor René Rodríguez, profesor de nuestro servicio de endocrinología, todo este grupo que hemos estado trabajando desde hace años, nos fuimos a revisar qué ocurría entre los 9 meses y 2 años de edad en una población de infantes sanos que llegaban a la consulta de niño sano en el servicio de pediatría o departamento de pediatría del hospital universitario. ¿Y qué encontramos? Encontramos que 20% de los niños sanos en cuanto a su clínica de niño sano, que llegan a buscar, vienen a sus esquemas de vacunación, a su control de crecimiento y desarrollo, encontramos que 20% de estos niños tienen acantosis nigricans e hiperinsulinemia compensatoria. Eso significa que desde etapas muy tempranas en la vida, incluso la gran mayoría de todos estos niños, por no decirles que casi el 100% de estos niños entre 9 meses y 2 años de edad, eran niños con un peso normal, sin sobrepeso y sin obesidad. O sea que la resistencia a la insulina inclusive está presente desde antes de que se desarrolle la obesidad. Y eso es un dato muy interesante que le ha parecido muy interesante al mundo de los endocrinólogos. Siempre pensamos nosotros que la resistencia a la insulina venía después de la obesidad, y nuestros estudios hoy empiezan a encontrar cómo la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia compensatoria, pudiera ser, no lo podemos totalmente asegurar,
pero es muy probable que sea la responsable del desarrollo de obesidad y no una consecuencia. Aquí ven ustedes que es la acantosis nigricans en el cuello y esos pequeños fibromas que ven blandos o pequeñas verrugas que ven ustedes sobre el cuello, que también son un dato de resistencia a la insulina. Ven claramente sobre el cuello como una gamuza oscura que a veces es interpretada como que estuviera sucio el cuello o sucia la axila y que realmente no es eso. Lo que estamos hablando es de acantosis nigricans. Y esto puede estar en la región de la nuca, como lo ven en esta joven, en la región del cervical posterior. Puede estar, aquí lo ven también nuevamente, una acantosis más pigmentada, más intensa. Puede estar en la axila, como lo pueden apreciar en este sitio, como esta área hiperpigmentada, hiperqueratósica en la región de la axila. Aquí lo ven en un caso muy severo de resistencia a la insulina, como está francamente engrosada la piel, está como una gamuza oscura. Y bueno, esto pertenece, lo pueden ver también en su cuello, a un caso extremo de resistencia a la insulina con hiperinsulinemia compensatoria. O este otro caso, aquí lo pueden ver bien claro, esa papilomatosis hiperqueratósica que corresponde a la acantosis nigricans. Puede ir al ombligo, puede ir a las rodillas, puede estar en los dedos, en los pies, puede estar en muchos sitios este oscurecimiento. Aquí lo vemos en las manos. Y ya les dije, y vuelvo a señalar, para yo ver la axila, para yo ver el ombligo, yo necesito pedirle al paciente que se ponga una bata para poder examinarlo. Pero para ver las manos, solamente basta con tenerlo enfrente al paciente. De tal forma que la acantosis nigricans en los nudillos, la relevancia de nuestros estudios iniciales estriba en que es un signo clínico sencillo, barato, no cuesta más que saberlo, sin ningún riesgo, no invasivo y muy fácil de identificar, que no requiere ni un cuarto de exploración física para explorar al paciente y que lo podemos ver simplemente. Ustedes ahorita podrían checar si tienen o no acantosis nigricans en sus nudillos. Aquí vienen otros casos más, lo pueden ver claramente en esta joven y aquí lo pueden ver en grados diversos como la articulación interfalángica proximal en su extremo extensor. Lo podemos ver claramente cómo está marcado con la presencia de resistencia, de hiperqueratosis y de hiperpigmentación. Aquí lo pueden ver nuevamente también. El color de la piel tiene que transcurrir con un mismo tono, sin tener que ocurrir en ciertas áreas ese incremento en la pigmentación de la piel. Pero ¿qué pasa aquí? Este fue uno de nuestros primeros casos. Aquí podemos ver claramente hacia el lado derecho, en la parte alta, podemos ver claramente la mamá con acantosis nigricans en los nudillos y en el centro de la pantalla pueden ver perfectamente los dedos del niño, un niño de menos de 2 años de edad, cómo tiene hiperpigmentación. Y lo podemos ver en todos estos casos. Pueden ver cómo hay hiperpigmentación de las articulaciones interfalángicas, de lo que conocemos como los nudillos en las manos, y esto es un dato de que ya estos niños están en resistencia a la insulina, en hiperinsulinemia compensatoria, en riesgo de desarrollar obesidad y décadas, muchas décadas, 2, 3 décadas después o 4 en la vida, desarrollar complicaciones de esa resistencia a la insulina como serían obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia y muchos otros padecimientos más. Ahora estamos trabajando en hígado graso y podemos ver claramente en esta fotografía de este paciente que vamos a evaluar, ahorita lo van a ver, su elastografía hepática. Podemos ver claramente al poner él sus manos sobre su abdomen, claramente cómo tiene acantosis nigricans en sus nudillos, lo están viendo ahí. Y bueno, pueden ver en la región del centro, donde está el técnico, pueden ver claramente ustedes lo que es un FibroScan o un equipo de elastografía hepática para medir la capacidad elástica que tiene el hígado al ser sometido a una onda de vibración, que es ese transductor que sostiene en sus manos el técnico. Aquí lo podemos ver en otro caso, vemos claramente la pigmentación en los nudillos
en alguien con obesidad también, y que definitivamente después esto lo graduamos nosotros y podemos ver la cantidad de grasa que tiene el hígado y la cantidad de fibrosis o de riesgo de desarrollar cirrosis en etapas más tardías en la vida. Hoy sabemos que en muy poco tiempo, hoy tenemos una gran epidemia de hígado graso, de esteatohepatitis no alcohólica y alcohólica, y por consecuencia en muy pocos años, tendremos una gran cantidad de personas con cirrosis hepática como consecuencia de una esteatohepatitis crónica. Aquí podemos ver cómo del lado izquierdo el 228 representa el contenido de grasa hepática y el 4.1 representa el grado de fibrosis. Esto es un estudio totalmente normal. Aquí vemos cómo el contenido de grasa está muy aumentado y el nivel de fibrosis es normal, pero ya está un poquito más elevado. El rango sería hasta alrededor de 7, 8. Este es un F3 aproximadamente. Y tenemos muy elevado su contenido de grasa. Pero aquí lo vemos como esta persona no tiene grasa, pero sí tiene ya un grado de fibrosis importante, tiene 11.9 de valor de fibrosis en su hígado. Aquí vemos nuevamente otro hígado graso sin gran cantidad de fibrosis. Aquí vemos nuevamente no hígado graso, pero sí fibrosis. De tal forma, jóvenes, que después de ver todas estas entidades, ovario poliquístico, ver obesidad, ver acantosis nigricans, ver lo que corresponde a hígado graso, puedo decirles con toda certeza que debiéramos dejar de esperarnos a que las personas desarrollen diabetes o elevación de la glucosa o hipertensión o dislipidemia y tratar de buscar en el examen físico o en la historia clínica del paciente hallazgos que nos sugieran que el paciente tiene expresión clínica de resistencia a la insulina a través de lo que ya les he comentado. Ovario poliquístico, hígado graso, acantosis nigricans, obesidad, etc. De preferencia busquemos acantosis nigricans. Es el hallazgo clínico más temprano que va a ocurrir. No hay ninguno de estos hallazgos que ya a los 9 meses empiece a estar presente y eso nos permitiría diagnosticar estos padecimientos 40 años antes o 30 años antes. Por consecuencia, yo quisiera concluir leyendo este par de diapositivas en donde les diría que ante hallazgos clínicos de resistencia a la insulina no debemos esperar. Se debe iniciar indiscutiblemente una intervención no farmacológica sobre estilo de vida en cuestión de alimentación y de ejercicio y que sea realmente muy agresiva, que sea tan agresiva como ese escándalo que hacemos 40 años después cuando le diagnosticamos diabetes al paciente. Bueno, cuando diagnosticamos expresión clínica de resistencia a la insulina, debemos decir en ese momento o hacer ese escándalo que haremos 30, 40 años después. Solo así se ganará la batalla contra la obesidad, la diabetes, dislipidemia, etc. ¿Qué les puedo decir para concluir finalmente? Que hay muchas cosas todavía por investigar, muchas cosas y que seguramente estudios que ya estamos realizando en nuestro HU claramente nos llevarán definitivamente a las respuestas de muchas de las preguntas que tenemos que hacer sobre el valor de la dieta, del ejercicio, de todas estas intervenciones farmacológicas inclusive para manejar el problema de la expresión clínica de la resistencia a la insulina. Muchas gracias.